Quiero en esta noche compartir la palabra del Señor y tiene varias aristas lo que quiero compartir y en cierta manera tiene que ver con todo lo que hemos vivido el año pasado y continuamos viviendo este año, ese proceso precioso de confrontarnos con el Señor en el medio de tener que estar quietos o disminuir nuestro ritmo que veníamos teniendo hasta marzo del 2020, ¿no? Increíble, un año ya, va a ser un año, increíble. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, algo que he tenido que usar mucho durante la pandemia ha sido los lentes. Esto es señal de madurez. Quiero hablar en esta noche acerca de nuestra vida cristiana y a cada uno de nosotros la palabra siempre nos alcanza de una manera particular y personal. Y Dios está trabajando en mi vida y esto es lo que quiero compartir sobre el hecho tan importante y muchas veces mal interpretado de la necesidad de ser antes que hacer. Y digo esto porque la cuarentena, la pandemia nos ha obligado a parar de hacer cosas y a confrontarnos con nosotros mismos, con nuestra familia. Tengo unos alumnos en el instituto que me preguntaban si hay otra próxima pandemia, hay que pasarlo con la misma familia. Y sí, hay que pasar. Gloria a Dios que sea con la misma familia. Realmente el estar quietos, y ahora, aunque tenemos cierto ritmo, tenemos siempre algunos frenos, cosas que nos comprimen, que nos apretan y bueno, nos ponen mucho más de manifiesto lo que somos. Creo que a veces las actividades, el correr, el ir y venir, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, nos ayuda a esconder muchas cosas pendientes que no sabemos o que no hemos enfrentado, confrontados con el Señor para que Él nos transforme. Y eso ha hecho que dilatemos un poquito en nuestra vida cristiana, esa transformación que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros y siempre está dispuesto a hacer. Porque cuando corremos, medio que queda relegado esto de ir al Señor y dejar que Él nos hable de cosas que hay que ajustar. Leí hace poquito, bueno, ahora que llega por Instagram y por WhatsApp, muchos mensajitos, uno que puso alguien que estuvo aquí congregándose mucho tiempo y ahora es pastor en Zárate, el pastor Andrade, hermano de Samuel, Juan. Él puso, Dios nos confronta y cuando nos confronta sale lo bueno y lo malo que tenemos y Dios nos sigue amando. Y ayer o hoy a la mañana leí algo muy interesante que decía, quédate con aquel que conoce lo peor que sos y aún te sigue amando. Ese es el mensaje, como se dice, no es evangelismo explosivo, es evangelismo a los palos. Es muy importante tener siempre presente que Dios nos ama, pero quiere que disfrutemos la transformación, que no nos quedemos en un primer punto de partida y que en esa transformación que Él nos va realizando por su Espíritu a medida que nos rendimos, surge después el servicio y todo lo que podemos hacer. Yo quisiera que veamos a través de la vida del Señor 4 aspectos que a mí me han sorprendido y que he tomado apuntes de mensajes, de estudios, de cosas que Dios está trabajando, donde debemos entender que lo que somos impacta más en la gente que ministramos, que enseñamos, en la gente que está a nuestro alrededor, en la gente con la que trabajamos, en nuestra propia familia. Lo que somos impacta más que lo que hacemos. Y yo quiero que veamos en la vida de nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo máximo. Lo que somos impacta más que lo que hacemos. Y el primer versículo que quiero compartir, que es el primer punto, es en Mateo 13, 17. Mateo 3, 17. Mateo 3, 17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El contexto de este pasaje es cuando Jesús, en obediencia a lo establecido, fue a ser bautizado por Juan el Bautista en un río. Y lo interesante, porque a veces nosotros nos perdemos del tiempo y el momento, es que cuando Jesús se bautizó obedeciendo este precepto,
Y él se levanta, se escucha esta voz: este es mi Hijo amado, el Señor dijo, en quien tengo complacencia. Pero hasta ese momento Jesús no había hecho ni un milagro, no le había predicado a nadie, no tenía ni un solo discípulo, no había hecho ni un metro ministerial de los 3 años que destacan su ministerio. O sea, no había hecho nada. Sin embargo, la voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o estoy complacido. Y lo primero lo que yo estoy terminando de entender, y tiene que ver con esto, que lo que somos impacta más que lo que hacemos, tiene que ver con en dónde estoy yo escondido, en quién estoy. ¿Y qué dice Dios de mí? Esto tiene que ver con mi intimidad con el Señor. ¿Qué me dice Él de quién yo soy? ¿Qué me dice su palabra? Estaba pensando ayer que la tentación del diablo siempre apuntaba a la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, y probablemente nosotros también somos tentados o confrontados o presionados, a veces lo dicen de otra manera, ¿no? Vos que sos evangélico, a ver, vos que sos cristiano. O si el diablo, si eres hijo de Dios, y hubo 3 tentaciones, si eres hijo de Dios, y Jesús contestaba: lo que Dios me dice es lo que soy. Lo que Dios me dice es lo que se establece, lo que Dios me dice es lo que permanece. Y antes de hacer algo en la vida de Jesús, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que he aprendido de este pasaje, escuchando a otros maestros y predicadores, es que Jesús, en el ministerio, en su servicio, en su actividad, no necesitaba demostrarle nadie a nada, no trabajaba para la aprobación de Dios, no servía para que Dios lo ame, no trabajaba para ganarse las palabras del Señor. Si nosotros estamos en Cristo, debemos entender que no es nuestro servicio, nuestro trabajo, lo que va a producir, porque no podemos en nuestras fuerzas y en nuestras obras ganarnos la salvación, el perdón de los pecados o la aprobación del Señor. El ejemplo es que Jesús todavía no había hecho nada, pero era obediente, y el Señor dijo: este es mi Hijo amado. No buscaba la aprobación del que está al lado, del otro. Por supuesto que eso tiene un contexto, pero lo que me encanta de Jesús, y esto lo vamos a entender a medida que veamos los otros puntos, tampoco sentía culpa de hacer y no hacer, porque no hacía las cosas pensando: hoy no hice nada. Antes de hacer algo, esto es muy importante, como hijo de Dios, Jesús tenía estas palabras del Señor. Y yo que soy hiperactivo, yo que soy, algunos dicen workahólico, sería en inglés, ¿no? Me ha sido terrible la pandemia de no viajar, por ejemplo, de no hacer y de aprender el texto que para mí fue terrible en el 2020, terriblemente hermoso: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No lo entendí al principio, en enero, ¿no? Pero después de marzo, porque es más importante para Dios quién yo soy y cuánto conozco yo de quién yo soy. Y que Dios no... Las obras tienen su lugar, mi servicio tiene su lugar, pero en el ejemplo de Jesús, entender esto, que en Jesús yo estoy aprobado, me libra de la carga de querer ganarme. Lo que hoy se habla mucho, esta palabra, la meritocracia, que es contraria a la gracia. No podemos competir con la gracia de Dios, con nuestros méritos. No hay posibilidad. Pero la gracia cubre todas esas falencias. Jesús en su servicio, antes de hacer algo, nosotros como hijos del Señor tenemos que entender y posicionarnos y disfrutar de esa aprobación que nos da el Padre por Jesucristo. Segundo texto,
en la vida del Señor. Este es maravilloso para mí. Hay varios, pero elegí este. Juan 10:15. Creo que hay otro antes, que es Juan 8:18. Le dije yo soy el que doy testimonio de mí mismo, decía Jesús en una conversación, y después agrega, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y hay un montón de otros textos que hablan, se dice que en solo los evangelios hay como 120 referencias o más de esta relación entre Jesús y el Padre. El Padre y yo, mi Padre y yo, Jesús y el Padre. Todas las obras de Jesús están entretejidas, entrelazadas, mezcladas en sus hechos principalmente y con sus palabras. Esto es lo que el Padre me dijo, las obras del Padre yo hago. Está íntimamente la vida de Jesús mezclada con el Padre. Y todo lo que Jesús hacía era porque el Padre se lo pedía, incluso ir a la cruz. Cada cosa que Él hacía era en obediencia a esa intimidad con el Padre. Entonces, en este segundo punto, a mí me gusta decir, y estoy aprendiendo, que todo mi accionar, mi servicio, ministerio, llámese como se llame, que yo hago para Dios, es simplemente una extensión de mi relación con el Padre. En la vida de Jesús, su ministerio era una extensión de la relación que Él tenía con su Padre. Si no, podemos caer, como yo he caído tanto tiempo, en a veces una rutina de servicio, y tristemente esa rutina nos lleva a religiosidad, a cumplir, y en lo peor de todo, hasta a ser sin ser, que es súper peligroso, un extremo. Las relaciones con Dios y el ministerio están armonizadas. Y el servicio, y tu servicio como hijo de Dios, que ahora en otro punto vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué servicio? Porque a veces pensamos que estos puntos son solamente para el liderazgo, para los obreros. No, es para el creyente en sí. Hace muchos años, Morris Cerullo, un evangelista que Dios lo usó en gran manera en varias partes del mundo, estuvo en Neuquén, donde yo vivía, en un estadio, se llama Rucaché. Ahí había como 7.000 personas y la parte de la cancha de básquet estaban los que eran pastores a tiempo completo, digamos, o pastores. Había como unos 400. Y él se paró con el traductor y preguntó a los 7.000 que estábamos ahí, ¿cuántos están a tiempo completo para el Señor? Naturalmente y espontáneamente los pastores que estábamos al frente levantamos nuestra mano y la tribuna ninguno levantó la mano. Y él preguntó como 3 veces lo mismo y se largó a llorar. Y quedamos todos medio ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Entonces él se dio vuelta y le dijo a uno de los pastores que organizaba la campaña, dijo, este es el problema de la iglesia. Este es el problema de la iglesia. Y se dio vuelta y por el traductor decía, todos estamos a tiempo completo. Todos estamos al servicio del Señor. Y en los ratos libres son comerciantes, maestros, empresarios. En los ratos libres. Y como vamos a ver en otro punto, para profundizar, ¿qué significa estar a tiempo completo? Tu servicio, tu ministerio a tiempo completo es el resultado de tu relación con Dios. Es la extensión de tu relación con Dios. Y creo que ya estás pensando y ya estás viendo en qué ámbito te moves donde desarrollás ser luz como hijo del Señor. A veces pensamos que está mal dedicar mucho tiempo ante las urgencias a desarrollar una relación con el Señor. Leí hace muchos años ese libro que dice El cristiano de rodillas, un librazo si lo pueden leer,
no se conoce el autor, que hay varios testimonios de algunos que se sentían mal porque tenían que invertir 1 hora, 2 horas por las mañanas para buscar al Señor, orar y estar en un tiempo de intimidad con el Señor y no ir a ciertos labores y ciertos trabajos que había que hacer supuestamente a esa hora. Y a veces pensamos que este desarrollo de la intimidad con Dios, sobre todo los que nos gusta trabajar y hacer, pareciera una pérdida de tiempo. El sentarte a estudiar la palabra, el tomar un curso, el esforzarte por prepararte, el desarrollar la relación con Dios frente a tanta necesidad y tanto afuera por hacer. El ministerio en la vida de Jesús era una extensión de su relación con Dios. El tercer versículo que quiero leer vamos a Marcos 1, 34 al 38. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Tiene que ver con esto de tanto por hacer. Y echó afuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Eso muestra unos capítulos de Marcos. Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, después de toda esa tarde y noche de milagros, sanidades, prodigios, ministrar, al otro día, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entrelazarse, esa relación preciosa con el Señor. Los discípulos se despertaron, ¿no? Y le buscó Simón y los que con él estaban, versículo 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Tuvieron una campaña gloriosa, multitudes. ¿Qué haríamos nosotros? Organicemos la segunda noche, no sé lo que sigue. ¿Cómo hacemos para acá? Y él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Quién se va cuando hay una multitud que te busca para que les prediques? ¿Cómo hizo eso Jesús? Había una multitud, eso es Betesda, enfermos en otro lugar, solo sanó a uno, otro pasaje más. Una multitud, uno solo dice la Biblia que sanó ahí. En la vida de Jesús no se quedó detenido y atado a la necesidad. Esto parece y puede sonar muy chocante para nosotros. Sino que hizo caso a lo que había sido enviado. Miren nuevamente lo que dice la última parte del versículo. Para que predique también allí, vámonos a los lugares vecinos, porque para esto he venido. Si mi servicio al Señor es en base a la necesidad, está atado a la necesidad de las personas, voy a quedar exhausto. Pero si mi servicio está atado a lo que Dios me dijo que haga, va a ser diferente. De todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas, hay algunas que son para vos y para mí, no todas. Yo me entusiasmo con tantas cosas y me he entusiasmado con esto y qué bueno que esto y sin preguntarle al Señor me he metido y perdí tiempo, perdí fuerza, me endeudé en algunas porque eran viajes incluidos y Dios en su misericordia me rescató, pero la necesidad me movió tantas veces. Y esto puede sonar, ante tanta necesidad, Jesús lo buscaban, lo reconocían, pero Él se paró a hacer lo que el Padre a la mañana le dijo. Todo el obrar de Jesús fue de acuerdo a lo que lo habían enviado. No determinó su ministerio la necesidad. Y la necesidad nos conmueve. Pero si nuestro servicio a Dios está atado y es el resultado de la necesidad que vemos con nuestros ojos y no según el plan de Dios,
de las buenas obras que Él preparó para que yo ande en ellos, me voy a agotar, me voy a cansar, me voy a frustrar, porque haciendo las cosas que Dios no preparó para mí, las que Dios no me guía, no tengo su respaldo, no tengo su provisión, no tengo su presencia, no le estoy obedeciendo. En la vida de Jesús, la gente no determinó su ministerio. Ahora, por último, quiero compartir Mateo 11:7 para que no quedemos como, ¿y entonces qué hacemos? Mateo 11:7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, y no quiero hacer énfasis en el resto, porque esta primera partecita que dice, mientras ellos se iban, se repite muchas veces, o mientras Él iba, o mientras iba, o mientras tanto. O sea, caminando, yendo. Nos habla de en lo cotidiano. Es una de las expresiones más usadas. Y dice, todas estas expresiones continúan que mientras Él iba, sucedió esto. Se sanó aquel, le pasó aquello. Mientras caminaba, mientras vivía, mientras comía, mientras predicaba, rompieron un techo. Lo inesperado en lo cotidiano lo transformaba en una oportunidad o lo veía como una oportunidad. Las interrupciones, aprovechó lo espontáneo que le sucedió, como por ejemplo cuando estaba cenando en la casa de ese fariseo y vino la mujer y le lavó los pies con los cabellos en la casa de Simón. Casi todos los pasajes del Evangelio nos muestran que era mientras estaba en una boda, mientras estaba comiendo, mientras estaba viajando, mientras en su vida cotidiana. Esto es lo que a mí más me golpea en medio de nuestro contexto occidental, donde tenemos el vicio de lo sagrado y lo secular. La vida cotidiana es el marco para desarrollar nuestro servicio al Señor, nuestro ministerio. La vida cotidiana. Ir a comprar puede parecer secular. ¿Y qué sería lo sagrado? Venir al templo, dirigir una cámara, recibir a los hermanos, predicar, tocar un instrumento. Eso es sagrado, eso es servir a Dios. Entonces de repente caemos en el problema que hemos heredado del laicismo que viene de Europa, de creer que existe una vida secular. No existe una vida secular. Eso nos lleva a pensar que hay momentos en que servimos a Dios y hay momentos en que no servimos a Dios. Y Jesús nos muestra que la cotidianeidad era el marco de milagros, de predicaciones, de enseñanzas, de salvación. Iba caminando y le gritó uno de arriba un árbol y le dijo, hoy voy a ir a tu casa. A mí me volvería loco armar la agenda de Jesús. ¿Te imaginan? No llega nunca. Queda la campaña esperando con la multitud. La vida de Jesús elimina para nuestra sociedad occidental ese conflicto de secular y santo. Yo necesito aprender esto, porque cuando voy al chino de mi barrio, indudablemente ahí tengo un montón de oportunidades que no veo. Porque no me doy cuenta que estoy caminando dentro del área donde Dios quiere que yo desarrolle mi ministerio de ser luz. En mi trabajo, en el colectivo, en el tráfico. ¿Cuántas veces en el tráfico no somos luz? Siempre me acuerdo del mensaje de Edgardo, de esa mujer que la detuvo la policía, ¿no? Y pensando que era robado el auto. ¿Y por qué pensaba que era robado? Decía la mujer, gritando y todo esto, porque había gritado otras cosas. No, porque tiene una calcomanía en la parte de atrás que dice el pescadito. Y entonces, como usted gritaba tanto, pensábamos que el auto era robado. Porque un creyente no podía ser el dueño de ese auto.
Por las dudas, yo no tengo ninguna calcomanía, siempre lo digo. No me... Jesús convertía lo inesperado de mi diario caminar, lo inesperado o lo programado o lo que venía. Creo que tenemos que entender esto, que salimos de nuestra casa a desarrollar el ministerio que Dios nos dio y que es una extensión de mi relación con Él y que no está determinado por urgencias de necesidades, sino según lo que Él me ha dicho. Y yo voy a hacer luz en el ámbito que estoy. A veces tenemos tanta cefalía en tantos ambientes de nuestra sociedad argentina, porque por épocas ir a la universidad era pecado y entonces todas las carreras universitarias parecía que ahora, gracias a Dios, eso no existe, pero allí donde estamos, si yo preguntara cuántos trabajan en educación, cuántos trabajan en comercio, cuántos trabajan en un ámbito de gobierno, cuántos trabajan... Acá tenemos montones de gente que debemos ser luz en lo cotidiano. Ahora cuando volvamos a nuestra casa, mañana cuando vayamos a nuestra cotidianeidad, allí es el marco, como Jesús lo hacía. Vive el hacer y el servicio en el andar cristiano. La vida de Jesús elimina este enfrentar de que ahora voy a servir a Dios, ahora no estoy sirviendo a Dios. No había en la vida de Jesús algo secular. No debe haber en nosotros un ámbito secular. Voy a jugar al fútbol, voy al gimnasio, voy a jugar al tenis, me voy a Avance Deportes, de paso hice la propaganda, voy al taller mecánico. Si pidiéramos testimonios, ¿cuántos de nosotros podría hablar de que en algún momento le predicamos a alguien y ocurrió algo inesperado por la misericordia de Dios en respuesta a la necesidad porque nosotros estábamos distraídos? Entender que no hay vida secular nos libera de la tensión de tener que dejar de trabajar para servir a Dios, dejar de estudiar para servir a Dios, dejar de entrenar para servir a Dios, dejar los negocios para servir a Dios. No, no hay lugar santo y lugar secular. Todo es el ámbito para dar gloria a Dios, siendo luz. Por eso es que yo les decía al principio, lo que somos impacta más que lo que hacemos en el ámbito en el que nos movemos. Para terminar, ¿cómo va a cambiar nuestro caminar diario cuando entendemos que en nuestro servicio no tenemos que demostrarle nada a nadie para sentirnos mejor por competencia, por lo que sea carnal, sino que es para agradar a Dios porque somos sus hijos amados y en Cristo, sin haber hecho nada, Dios nos amó? ¿Cómo cambia nuestro diario caminar si entendemos que nuestra relación con Dios, de ese entretejido con Dios se desprende mi servicio? Porque ahí yo descubro cuáles son las buenas obras que Dios quiere y no me determina la necesidad que va a estar siempre. Nunca vamos a poder suplir todo lo que hay que hacer, pero lo que Dios preparó, eso sí puedo hacer. Eso sí está en mis manos, en mi decisión. ¿Dónde voy a desarrollar eso? Donde caminas cada día, donde camino yo cada día. Por ahí nos movemos en un ambiente muy de creyentes, pero en algún momento manejamos el tráfico. En algún momento podemos parar, en algún momento compramos, en algún momento hacemos fila, en alguna farmacia, en algún supermercado. En algún momento me cruzo con mi vecino, que no me quiero cruzar. Todo se resume a mi amistad con Dios. Y qué bueno que Dios nos haya despertado, tal vez usando una pandemia, en mi caso, para parar de hacer y empezar a hacer lo que Él quiere que yo sea. Entendiendo que no tengo que ganarme la salvación ni su aprobación. Entendiendo que su amor,
como nos predicaba el domingo el pastor Edgardo, no se cansa, no se harta. Pero ese amor busca que seamos transformados, que no nos quedemos en el primer paso, en el punto de partida. Oremos en esta noche. Espíritu Santo, solo tú puedes hacernos entender, Señor, solo tú, Señor, puedes trabajar en nuestro corazón. Oh Dios, venimos a ti, nos humillamos y queremos despojarnos de tantas excusas, justificaciones, argumentos que ponemos, que usamos para no rendirnos a ti y dejar que seamos transformados. Malas prácticas, malos hábitos carnales, en casa, Señor, en el trabajo, en la escuela, en tantos lugares. Espíritu Santo, ayúdanos a rendirnos para ser la luz que tú has planeado y darte gloria. En el nombre precioso de Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Nos vemos el domingo.